Biblia dice: el justo vivirá por la fe. La justicia de Dios es revelada de fe en fe. Romanos capítulo 1, versículo 17. Nada puede ilustrar mejor el obrar de la fe que algunos ejemplos provistos para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos capítulo 15, verso 4. Consideremos primeramente un evento notable relatado en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Después de esto, los moabitas y los amonitas, con algunos maonitas, vinieron en guerra contra Josafat. Avisaron a Josafat: viene contra ti una gran multitud de la otra parte del mar y de Siria. Ya están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Este gran ejército atemorizó tanto al rey como al pueblo, pero tomaron la sabia decisión de consagrarse a Dios para pedir socorro al Eterno. Vinieron de todas las ciudades de Judá. Versículos 3 y 4. Después vemos la oración de Josafat como dirigente de la congregación, y vale la pena estudiarla con detenimiento, puesto que fue una oración de fe. Y esta oración contenía en ella misma el comienzo de la victoria. Entonces Josafat se puso en pie en la reunión de Judá y Jerusalén, en la casa del Eterno, ante el atrio nuevo, y dijo: Oh eterno Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios que está en los cielos? Tú riges todos los reinos y naciones. En tu mano está el poder y la fuerza, y no hay quien te resista. Ver versículos 5 y 6. Excelente comienzo para una oración. Empieza por reconocer al Dios del cielo. Así empieza la oración modelo: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué significa esto entonces? Que Dios, como Dios en el cielo, es el Creador. Conlleva el reconocimiento de su poder sobre todos los reinos del mundo y también sobre los poderes de las tinieblas. El hecho de estar en el cielo, de ser el Creador, muestra que en su brazo hay poder y fortaleza que nadie puede resistir. El hombre que, en la hora de necesidad, empieza su oración con tal reconocimiento del poder de Dios, tiene ya la victoria de su parte. Observa a Josafat. No solamente declaró su fe en el maravilloso poder de Dios, sino que reclamó la fortaleza de Dios apropiándose de ella. ¿No eres tú nuestro Dios? Cumplió la condición de las Escrituras. Porque el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que recompensa a quien lo busca. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Josafat procedió entonces a rememorar cómo el Señor los había establecido en la tierra y cómo, no habiéndoles permitido invadir a Moab y a Amón, esas naciones habían comenzado a echarlos a ellos de la tierra que Dios les había dado en herencia. Ver versículos 7 al 11 de Segunda de Crónicas 20. Y después concluyó: Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú?
porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Versículo 12. Para el Señor no representa problema alguno el prestar auxilio, sea que hayan muchos o que carezca de todo poder. Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 11. Y puesto que los ojos del Señor recorren toda la tierra para mostrar su fortaleza en favor de aquellos cuyos corazones están completamente entregados a Él. Ver Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Así los que están en necesidad harán bien en confiar solamente en Él. La posición de Josafat y su pueblo armonizaba con el mandato apostólico. Fijos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, verso 2. Él es el principio y el fin, y en sus manos está todo el poder en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿cuál fue el resultado? El profeta del Señor vino en el poder del Espíritu Santo y dijo: Oíd, Judá todo, vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. El Eterno os dice así: no temáis, ni os amedrentéis ante esta grande multitud, porque la guerra no es vuestra, sino de Dios. Ver versículo 15 de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y entonces se dio la orden de salir de mañana para enfrentar al enemigo y ver la salvación del Señor, porque Él estaría con ellos. Ahora viene la parte más importante del estudio. Cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras salían, Josafat se puso en pie y dijo: Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y después de consultar con el pueblo, puso a algunos a cantar y alabar al Eterno, vestidos de sus ornamentos sagrados. Mientras el ejército salía, decían: Dad gracias al Eterno, porque su amor es para siempre. Revisar los versículos 20 y 21. Extraña manera de salir al combate. Muy pocos ejércitos han ido alguna vez a la batalla encabezados por una vanguardia como esa. Pero, ¿cuál fue el resultado? Cuando empezaron a entonar cantos de alabanza al Eterno, Él puso contra los de Amón y de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que habían puesto contra Judá, y se mataron unos a otros. Los de Amón y Moab se levantaron contra los del monte Seir, que es Edom, hasta matarlos y destruirlos. Y cuando acabaron con los del monte Seir, que es Edom, cada cual ayudó a destruir a su compañero. Y cuando los de Judá llegaron al alto que mira al desierto, vieron que la multitud yacía en tierra, todos muertos. Ninguno había escapado. Ver los versículos 22 al 24 de Segunda de Crónicas 20. Si pocos han salido a la batalla con una vanguardia como la del ejército de Josafat, es igualmente cierto que pocos ejércitos
se han visto recompensados por una victoria tan grande como aquella. Y no estará de más prestar atención a la noción de la victoria de la fe, tal como ilustra el caso referido. Cuando el enemigo, asegurado en su superioridad numérica, oyó a los israelitas salir esa mañana cantando y gritando, ¿qué debió deducir? Que los israelitas habían recibido refuerzos y estaban tan fortalecidos que sería inútil enfrentarse a ellos. Fueron así presa del pánico, y cada cual percibió en su vecino a un enemigo. ¿Y acaso no era cierto que Israel había recibido refuerzos? Desde luego que sí, porque dice el relato que cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, el Eterno puso contra los de Amón, de Moab y del monte Seir, las emboscadas de ellos mismos. El ejército del Señor, en quien Josafat y su pueblo confiaron, peleó por ellos. Tuvieron refuerzos y sin duda, si sus ojos hubieran sido abiertos, habrían visto, como vio el siervo de Elías en una ocasión, que eran más los que estaban con ellos que los que estaban en su contra. Pero el punto a destacar es que el Señor puso las emboscadas contra el enemigo cuando Israel empezó a cantar y a alabar. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que su fe era real. Dieron tanto crédito a la promesa de Dios como al cumplimiento efectivo de la misma. Así creyeron en el Señor, o más literalmente, edificaron en el Señor y por lo tanto fueron establecidos o fortalecidos. Con ello dieron fe de la verdad de las palabras, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Apliquemos ahora esta ilustración al caso del conflicto con el pecado. Somos poderosamente tentados a hacer algo que sabemos malo. Hemos vivido a menudo la dolorosa experiencia de sucumbir a la fuerza de la tentación, de forma que sabemos que no tenemos ningún poder para vencerla. Pero ahora nuestros ojos están puestos en el Señor, quien nos invita a venir con plena confianza al trono de la gracia para obtener misericordia y oportuno socorro para el tiempo de la necesidad. Así que empezamos a pedir a Dios ayuda en oración. Oramos al Dios que la Biblia nos presenta como el creador del cielo y la tierra. Empezamos no con una lúgubre declaración de nuestra debilidad, sino con el gozoso reconocimiento del gran poder de Dios. Habiendo reconocido lo anterior, el poder de Dios, podemos aventurarnos a expresar nuestra dificultad y nuestra debilidad. Si expresamos nuestra debilidad y nuestra situación desalentadora en primer lugar, nos estamos colocando antes que Dios. Satanás magnifica entonces la dificultad y nos rodea con sus tinieblas para que no podamos ver más allá de nuestra debilidad, y aunque nuestras súplicas y peticiones sean fervientes y agonizantes, serán en vano, porque carecerán del elemento esencial de creer que Dios existe y que es todo lo que ha revelado que es.
Pero cuando empezamos con el reconocimiento del poder de Dios, entonces podemos declarar nuestra debilidad sin correr ningún riesgo, porque estamos simplemente poniendo nuestra debilidad del lado de su poder, y ese contraste infunde valor. Entonces, al orar, el Espíritu Santo trae a nuestra mente la promesa de Dios. Puede ser que no recordemos ninguna promesa especial que se adecue exactamente al caso, pero podemos recordar que palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15 y Mateo capítulo 1, versículo 21. Y que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Y podemos saber que esto abarca toda promesa, porque el que no eximió ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él gratuitamente todas las cosas? Romanos capítulo 8, versículo 32. Recordamos entonces que Dios puede hablar de las cosas que no son, como si ya fueran. Es decir, si Dios da una promesa, es algo tan seguro como si ya se hubiese cumplido. Y así, sabiendo que nuestra liberación del mal está de acuerdo con la voluntad de Dios, Gálatas 1:4, contamos ya con la victoria como nuestra. Y empezamos a agradecer a Dios por sus preciosas y grandísimas promesas. Mientras nuestra fe se aferra de estas promesas y las hace reales, no podemos dejar de alabar a Dios por su maravilloso amor. Y mientras estamos haciendo esto, nuestras mentes son totalmente apartadas del mal y la victoria es nuestra. El Señor pone emboscadas contra el enemigo. Nuestra actitud de alabanza muestra a Satanás que hemos obtenido refuerzos y como Él ha probado ya la ayuda que se nos proporciona, sabe que no puede hacer nada contra ella y huye de nosotros. Esto ilustra la fuerza del mandato apostólico. Por nada estéis afanosos, es decir, no os preocupéis por nada, sino presentad vuestros pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Hay otra línea de textos en las Escrituras a propósito del poder que tiene la fe para traer la victoria, de utilidad práctica y extraordinaria. Primeramente hay que comprender que el pecador es un esclavo. Cristo dijo: todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Juan capítulo 8, verso 34. Pablo dice también, poniéndose en el lugar del hombre irregenerado, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al poder del pecado. Romanos capítulo 7, verso 14. Un hombre vendido es un esclavo, por tanto,
aquel que se vende al pecado es esclavo del pecado. Pedro menciona el mismo hecho refiriéndose a los maestros falsos y corruptos. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 19. La característica distintiva del esclavo es que no puede hacer como quiere, sino que está obligado a hacer la voluntad de otro, por más odioso que le resulte. Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, de manera que ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque tengo el querer, pero no alcanzo a efectuar lo bueno, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Romanos capítulo 7, versículos 15, 17, 18 y 19. El hecho de que el pecado gobierne demuestra que el hombre es un esclavo, y aunque todo el que comete pecado es esclavo del pecado, la esclavitud se convierte en insufrible una vez que el pecador ha vislumbrado la libertad. La desea, pero no logra romper las cadenas que lo atan al pecado. La imposibilidad del hombre irregenerado para hacer aún el bien que querría hacer se ha mostrado ya en Romanos capítulo 8 versículos 7 al 8 y en Gálatas capítulo 5 versículo 17. ¿Cuántas personas han experimentado la verdad de estos textos en sus propias vidas? ¿Cuántas han tomado resoluciones una y otra vez y sin embargo sus más sinceras resoluciones han venido a resultar tan volubles como el humo ante el vendaval de la tentación? Se hallaron sin fuerzas y no supieron qué hacer. Lamentablemente sus ojos no estaban tan fijos en Dios como en sí mismos y en el enemigo. Su experiencia fue la de una batalla continua contra el pecado, cierto, pero caracterizada también por la continua derrota. ¿Puedes llamar a eso una verdadera experiencia cristiana? Hay algunos que se imaginan que lo es. ¿Por qué entonces el apóstol en angustia de alma clamó: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos capítulo 7, verso 24. Es la verdadera experiencia cristiana un cuerpo de muerte tan terrible que el alma es constreñida a clamar por liberación? No, en verdad. ¿Quién es aquel que, en respuesta a tan ferviente demanda, se revela como el libertador? Dice el apóstol: gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. En otro lugar dice de Cristo: así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Cristo proclamó a sí mismo su propia misión. El Espíritu del Señor, el Eterno, está sobre mí,
porque me ungió para predicar buenas nuevas a los pobres. Me envió a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel. Isaías capítulo 61, versículo 1. Ya hemos mostrado en qué consiste esa esclavitud y cautividad. Es la esclavitud al pecado, la esclavitud de ser compelido a pecar, aún en contra de la voluntad, por el poder de las propensiones y hábitos malos, heredados y adquiridos. ¿Nos libera Cristo de una experiencia cristiana verdadera? No, ciertamente. Entonces, la esclavitud del pecado, de la que se lamenta el apóstol en Romanos capítulo 7, no es la experiencia de un hijo de Dios, sino la del esclavo del pecado. Es para liberar a los hombres de este cautiverio que vino Cristo, no a liberarnos en esta vida de batallas y luchas, sino de la derrota, para capacitarnos, para ser fuertes en el Señor y en el poder de su fortaleza, para que podamos dar gracias al Padre, quien nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, por la sangre del cual tenemos eterna redención. ¿Cómo se efectúa esta liberación? Por el Hijo de Dios. Cristo dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois realmente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Así, si el Hijo os libertare, seréis realmente libres. Juan capítulo 8, versículo 31, versículo 32 y versículo 36. Y segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17, nos dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta libertad alcanza a todo el que cree, porque a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La liberación de la condenación alcanza a todos los que están en Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Y estamos en Cristo por la fe. Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. Es por la fe como mora Cristo en nuestros corazones. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esclavos y libres, por E. J. Wagoner.